Esta TV Box se quiere meter en mi ranking. ¿Cumplirá con mis exigencias? Entro y comenzamos. Saludos digitales para todos. Hacemos una pausa en esta mini saga de proyectores y después de mucho tiempo les traigo una nueva TV Box que muchos usuarios me pedían. Y como recientemente ha llegado al Perú, por fin he podido comprar la TV Box de Youin, la U-Box. Youin es una marca de capitales europeos y ya llegó a Sudamérica. Y Perú es el primer país donde ha aterrizado su representación comercial y centro de distribución. Me encargué un poquito de revisar la marca y tiene productos de muy buena calidad, entre ellos su primera TV Box, que podría ser un bonito regalo para el televisor de tu sala estas navidades. Hace unos meses hice un ranking top 10 de mis TV Box, que si no lo has visto te lo dejo aquí arriba en las tarjetas. En ese ranking para mí, la ganadora fue la Micool KM2, pero ahora que estoy conociendo a la U-Box, no sé, pero tienen que ver el video completo para descubrir por qué se quiere meter en ese ranking. Esta es una de las pocas TV Box que conozco que incluye una garantía de devolución, así que tengo que ver esa tarjeta para saber por qué están tan confiados de que no fallará. Ahora sí, vamos con su unboxing. Esta es la caja de la U-Box y veo que Youin se preocupa mucho por la información al usuario, ya que toda la caja está llena de datos, soporte de aplicaciones nativas y lo más importante para mí, las especificaciones técnicas y la certificación 100% de Google. Aquí dentro tenemos el manual, que es uno de los más completos que he visto. La TV Box viene protegida en su bolsita anti-rayones. Además trae un cable HDMI de 1,5 metros. Un bonito control remoto muy parecido al del KM2 pero en negro con detalles en blanco. Este tipo de control me gusta mucho porque tiene más funciones, accesos directos y es más ergonómico, haciendo que se adapte cómodamente al uso y a la mano. En la caja también nos llega su adaptador de voltaje que es de 12 voltios y 1 amperio de corriente, para un consumo máximo de 12 watts. Esta TV Box nos muestra el logo de su marca en la parte superior, y honestamente se siente buena la calidad del plástico en un negro mate muy suave. No es una caja completamente cuadrada, ya que tiene un perfil angular en su tapa, lo que la diferencia un poquito de su competencia. En un lateral tiene una entrada USB 3.0, otra 2.0 y la ranura para una micro SD de hasta 32 GB según su manual, pero quédate a ver porque yo le instalaré una de 128 GB. En la parte trasera está su conectividad. Aquí encontramos la toma de corriente, un puerto Ethernet de 100 megas, un puerto HDMI 2.1, una salida de audio y video analógico, una salida de audio óptico digital para sacar audio de mejor calidad para alguna barra de sonido y una salida USB tipo C muy útil como puerto de carga para otros dispositivos. En su parte inferior tiene una rejilla para la ventilación del procesador y un agujerito para un pulsador de recovery o recuperación del sistema, por si este se colgara o necesitemos reiniciarlo. Esta TV Box se ve muy bien y tiene detalles muy interesantes como el puerto tipo C, así que tengo muchas pruebas que hacerle. Y chequeando bien la caja, incluso llegaron 2 pequeñas pilas AAA para el control remoto. ¡Excelente! Si bien es algo nuevo en el mercado de las TV Box, la U-Box tiene la ventaja de traer una de las últimas y mejores combinaciones de hardware, y es diseñada y construida en Europa, lo que la hace un poco más actual y más confiable. Integra uno de los mejores procesadores de Anlogic, el S905X3-B. Integra la GPU Mali G31 MP2 que mueve muy bien los gráficos en Android TV. Integra 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno. Tiene Wi-Fi doble banda y Bluetooth versión 4.2. Soporta salida de video Ultra HD 4K y HDR a 60 FPS. Soporta la gran mayoría de códecs de audio y video. Integra el soporte de actualizaciones oficiales de Youin. Es construida bajo los más estrictos protocolos de calidad europeos. Y además Youin viene trabajando en su versión de Android TV 11 que pronto las hará para todos sus dispositivos. Ahora le toca su ya clásica autopsia digital. Veo que estas almohadillas solo están para que el equipo no resbale en la mesa, ya que debajo no hay ningún tornillo. Entonces no me queda otra que hacer presión para retirar esa tapa inferior. Y por fin, un plástico duro, pero ya está fuera. Este es el primer vistazo de su tarjeta, pero vamos más a fondo, así que saquemos de una vez estos 4 tornillos. Y esta es la tarjeta de esta U-Box, que no puedo separar de su caja porque sus antenas Wi-Fi están adheridas a ella. La primera buena impresión es ver que los circuitos más sensibles están blindados contra el ruido dentro de esta caja metálica,
Esto en realidad se explica bajo la teoría de la jaula de Faraday, quien demostró que cualquier señal o ruido externo que cae sobre una jaula metálica conectada a tierra, se deriva también a tierra sin afectar al circuito que está en el interior, y ahora es muy usado en la industria electrónica. Fuera de la jaula encontramos el chip de almacenamiento de 8 GB y el módulo inalámbrico Wi-Fi más Bluetooth. Los puertos óptico y el USB tipo C están en una mini tarjeta independiente, y este que ven aquí es el mini pulsador de recuperación. Ahora con mucho cuidado intentaré retirar la tapa de esta mini jaula de Faraday. Dentro tiene una almohadilla térmica para transferir el calor del procesador al disipador, el cual es casi del tamaño de toda la tapa. Ahora podemos ver el procesador de Anlogic, las dos memorias RAM de 1 GB cada una y un componente del tamaño de un grano de arroz responsable de la velocidad de procesamiento, el cristal oscilador de cuarzo. Por aquí está el sensor infrarrojo para el control remoto y el LED azul que indique el estado de encendido y apagado. Es una tarjeta muy compacta, blindada y nos da la seguridad que en realidad lleva en su interior uno de los mejores procesadores de Anlogic, el S905X3, y este "B" me indica que es de una generación superior. Junto con la Nokia 8000, la U-Box es de las pocas TV Box que tienen todas las certificaciones, incluyendo la de Netflix, y que además integran este procesador, así que no me queda duda que todas las aplicaciones fluirán bastante bien. Además es una tarjeta ensamblada bajo estándares europeos, pero ahora ya debo ensamblarla y dejarla lista para la configuración y pruebas respectivas. Ahora sí vamos a conectarla y configurarla. Basta con conectar su salida HDMI y su toma de corriente para que el LED Power se ilumine color azul, lo que nos indica que ya está lista para la configuración. Como detalle nos recibe su logo, y luego nos pedirá que vinculemos el mando Bluetooth manteniendo presionadas las teclas que indican el dibujo hasta que salga este check. Luego escogen su idioma y seleccionan su red Wi-Fi de 5 GHz para mantener una mejor velocidad. Y ni bien se conectó a internet, la U-Box se pone de manifiesto su soporte y ya me está descargando una nueva actualización del software y parches de seguridad, lo cual siempre es bueno para mantener el equipo más fluido. Esta actualización le tomará unos minutos, donde no deberías por ningún motivo desconectar tu TV Box porque podría malograrse. Pero una vez terminada veremos la nueva animación de Android TV y solo tendremos que ingresar nuestra cuenta de Google para sacarle verdadero provecho a esta TV Box. El resto es solo aceptar las siguientes opciones para completar la configuración hasta tener la interfase de Android TV tal como le estás viendo. El menú de navegación de la U-Box es el típico de Android TV que ya hemos visto en otras TV Box, y tengo que resaltar la buena conectividad Wi-Fi de esta TV Box, ya que tengo buena potencia de recepción hasta mi segundo piso. Con la aplicación Anality medí la velocidad de conexión de mi Wi-Fi de 5 GHz de mi plan de 50 megas, y la U-Box me entregó todo ese ancho de banda. Pero también le conecté un cable de red Ethernet para verificar este puerto, y lo detectó fácilmente. Volví a medir la velocidad y por Ethernet también me entrega el máximo de mi plan contratado, muy bien en conexión. El sistema operativo por defecto es Android TV 10, aunque Yuin ya viene trabajando en la actualización de Android TV 11 para sus TV Box. A destacar tengo que decir que la configuración de sonido soporta todos los formatos Dolby, los cuales pueden elegirlos tanto en manual como en automático y aprovechar la salida óptica de audio con una barra de sonido. Además recuerda activar las funciones HDMI Sec Control en la configuración, ya que con eso podrás controlar tu U-Box con el control remoto de tu Smart TV, pero solo mediante su sensor infrarrojo. O sea, debes apuntar directo a la TV Box para controlarla, pero al menos tendrás una segunda opción de uso si se te pierde o estropea el control principal de tu U-Box. Como la U-Box está completamente certificada, el asistente de voz funciona muy bien y de forma nativa en todas las aplicaciones. Responde muy rápido para buscar el contenido y se navega de forma muy fluida. Ten en cuenta que Yuin tiene la certificación completa de Google para todos sus servicios, por lo cual podrás instalar las últimas plataformas de streaming más famosas como Disney Plus, HBO Max, Star Plus, Amazon Prime Video, Movistar Play, Crunchyroll, etc. O sea, cualquier aplicación para TV que esté en su Play Store la podrás descargar fácilmente. Además, esta certificación te garantiza que no habrá ningún problema con el audio como en otras TV Box no certificadas, ya que el audio se escuchará nativo y en alta calidad en todas estas plataformas de streaming. Es una sorpresa que mi hermanita haya venido a apoyarme en este maravilloso día. Ya quisieras, dame las perlas electrónicas. Estuve usando por varios días estas plataformas, y no tengo ninguna queja ni de la fluidez ni de la calidad del streaming. Este procesador maneja muy bien el 4K de todas estas plataformas.
y como está certificado por Dolby, el audio es muy bueno. Además, Movistar Play funciona muy bien, y así podrás ver la programación nacional. Esto deben tenerlo muy en cuenta porque una TV Box certificada es un poco más cara, pero precisamente esa certificación que pagan estas TV Box te garantiza la calidad del streaming y la sencillez del uso de las aplicaciones nativas sin usar un APK, que la mayor parte del tiempo estas APK o son bloqueadas o dan problemas con el audio. Ojo, la U-Box tiene la certificación nativa de Netflix en todos sus dispositivos, por lo cual podrás usar Netflix sin restricciones. Si bien la KM2 también tiene la certificación de Netflix, en este caso no es nativa, ya que para obtenerla, Micool hace fabricar sus equipos por la empresa Skyward, que sí tiene la certificación, y de ese modo la aprovecha. Esto se ha vuelto muy importante, ya que como les comenté en un video anterior, Netflix es muy restrictivo, y ha hecho su algoritmo de reconocimiento cada vez más inteligente. Ahora reconoce y bloquea con más facilidad las apps modificadas. Miles de usuarios me comentan que ya no pueden usar Netflix en sus TV Box que no tienen certificación nativa, y esto es algo de lo que sí puede presumir la U-Box pudiéndolo correr en un perfecto 4K. La U-Box trae Bluetooth versión 4.2, por eso puedes vincular cualquier accesorio Bluetooth como este mando que estoy emparejando aquí, y que como ves se sincronizó sin problemas. O estos audífonos gamer de la marca Razer que también fueron encontrados por el módulo Bluetooth de la U-Box. De esta manera puedes usar la U-Box para jugar cualquier juego Android de manera más privada. Como ves, corre los juegos sin retrasos y de una manera bastante fluida, pero te recomiendo que revises que tus dispositivos tengan Bluetooth versión cuando menos 4.0. Muchos usuarios no pueden vincular su mando de la PlayStation 4 y esto es porque esa consola tiene al menos 10 años de lanzada y su versión Bluetooth ya no es actual. Yo siempre uso este mando Cybertel en mis pruebas. Es muy barato, me costó unos $15 y lo he podido vincular con todas mis TV Box como ya lo he mostrado en varios de mis videos, y funciona muy bien y sin latencia. Igual que en todas las TV Box que integran Android, también puedes instalar aplicaciones externas o APK, bien sea desde una memoria USB o con la aplicación Downloader como lo estoy haciendo aquí, poniendo esta URL para descargarte Happy Chick. Con la instalación de APK externas podrás usar tu TV Box con muchas otras aplicaciones que no están en la Play Store. Recuerda que esto no lo permite ningún televisor LG ni Samsung porque son sistemas operativos cerrados y muy limitados para esto. Con Happy Chick y un mando Bluetooth podrás usar tu U-Box como una bonita consola retro sin preocuparte de la fluidez, ya que el S905X3 correrá fácil todos los juegos sin colgarse. También puedes usar la U-Box en tu viejo televisor cuadrado, pero deberás comprar este pequeño convertidor que es muy barato. Me costó solo 30 soles o $7. Es increíble la cantidad de personas que aún conservan sus antiguos televisores y siempre me piden en los comentarios un truco para seguir usándolos. Este dispositivo convierte una entrada HDMI digital a una salida RCA analógica, y para funcionar solo necesita corriente de una toma USB y listo. Así que conectaré la salida de la TV Box en su entrada, en la salida unos cables RCA estándar de mi viejo Blu-ray y aprovecharé una toma USB del U-Box para alimentarlo. Ya no tengo un viejo televisor cuadrado, pero cualquier televisor servirá para la demostración, ya que todos tienen aún estas entradas RCA. Lo importante es respetar los colores, amarillo para el video y rojo y blanco para el audio R y L respectivamente. Luego solo encienden el televisor, eligen la entrada de audio y video y ya tendremos Android TV en una salida analógica. Te soy sincero que no verás en Full HD, quizás llegues al HD, pero es una buena opción para seguir usando un viejo televisor, o incluso un televisor moderno cuyas entradas HDMI se hayan malogrado por algún motivo. Por la fluidez y el Wi-Fi no te preocupes, porque eso solo depende de la U-Box. Y para que veas que realmente la cajita está convirtiendo, sacaré el conector del video, y la televisión perderá la señal. Y lo mismo ocurre si desconecto el cable HDMI. Si bien el manual decía 32 GB máximo, le instalaré esta tarjeta microSD de 128 GB, y aunque me salió un mensaje de tarjeta SD no compatible, igual pude formatearla e instalarla. Como ven aquí, ahora me muestra que tengo 124 GB de espacio extra. Otra conexión imprescindible de aprovechar es el puerto óptico de audio digital. Para esto usaré un cable de fibra óptica con conectores Toslink para conectar mi barra de sonido, y una vez seleccionada suena así. Vengeance.
También puedes conectarle a la U-Box un disco duro externo SSD como este de 1 TB, donde tengo muchas películas 4K. Y con cualquier aplicación para leer archivos como File Commander, puedes usar tu TV Box como un reproductor de medios. Y finalmente puedes usar su puerto de carga USB tipo C para cargar cualquier dispositivo mientras disfrutas de sus contenidos. Bastante recomendable esta U-Box, ya que integra 3 características clave que muchos me pedían: certificación completa de Google, certificación segura de Netflix y un buen procesador. Y de Yapa, certificación Dolby Digital. En su página oficial cuesta unos 70 euros, y en Perú he visto que ya la están vendiendo algunas casas comerciales como tiendas EFI La Curazao, aunque ahí a un precio más caro. Yo personalmente la compré en la página de Facebook de su propia distribuidora, y en la descripción del video te voy a dejar el link de compra. Si bien es un poco más cara que la KM2, los estándares de calidad y de construcción de un producto europeo son más altos que los estándares chinos. Además, la U-Box paga certificaciones oficiales, y considerando que te dan garantía de devolución, a veces es lo que la gente necesita para comprar con más tranquilidad. Al final, amigo, la decisión depende de ti. Por mi experiencia he visto que muchos buscan barato, aventuran y les va bien. Otros priorizan un producto de mejor calidad y con garantía, aunque para eso tengan que pagar un poquito más. Gracias por ver este nuevo video. Esta semana seguimos con los proyectores, ¿eh? Ahora toca ver un Full HD, el Q1 de Xmin, que tiene muy buenos comentarios. Así que suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.